nuestra sesión de reclutamiento y selección. Este es un tema más específico, un tema que justamente es parte del mundo de recursos humanos, pero nosotros lo vamos a profundizar en estas 5 sesiones. Bienvenidos y bienvenidas justamente al curso de Fundamentos de Reclutamiento y Selección. Soy la licenciada Milagros y conmigo vamos a estar semana a semana, en estas 2 semanas, revisando los temas y, bueno, por ahí compartiendo información, aprendizaje, experiencias, ¿ok? Muy bien, entonces, mientras se van conectando, tenemos 2 minutitos para que ustedes, como es nuestra primera sesión, me cuenten por el chat desde dónde se están conectando. Si son de Lima, si son de otro país, si son de provincia. Cuéntenme desde dónde se están conectando y por ahí vamos conversando en lo que se van conectando nuestros compañeros en esta primera sesión. ¿Ok? Mediante el chat podemos comentar en nuestro chat de la sesión. ¿Desde dónde nos conectamos? Si estamos aquí en Lima, si estamos en provincia, Cajamarca, por acá yo marco muy bien. Por acá nuestro compañero Valdivieso desde Ecuador. Yo estoy en Lima, ¿ok? Pero también a veces me conecto de provincia porque también por el trabajo viajo bastante. Hoy estoy en Lima, al menos. Por acá desde Talara, Piura, muy bien, Brian. Buenísimo. Bueno, vamos comentando para romper un poquito el hielo, para conocernos un poquito más desde dónde nos estamos conectando hoy en nuestra primera clase. Un minutito más mientras se van conectando nuestros compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas. Muy bien. Brian Vázquez nos cuenta desde Cercado de Lima, saliendo del trabajo. Sí, muchos de nosotros quizás estamos saliendo del trabajo, llegando del trabajo, pero comprometidos con nuestra educación, con el crecimiento profesional. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ya siendo 6:05 aquí en Perú, en Lima, pues comenzamos nuestra sesión de justamente reclutamiento y selección de personal. Como bien les decía, chicos, el día de hoy tenemos una sesión bastante interesante porque vamos a encontrar y vamos a profundizar justamente temas netamente de reclutamiento y selección. El día de hoy vamos a entender un poquito más este concepto. ¿Qué es reclutamiento? ¿Qué es selección? ¿Son iguales? ¿Son distintos? ¿Cómo se maneja? ¿No? ¿Cómo lo vamos a manejar en las siguientes sesiones? Porque son 5 sesiones, 5 clases. Vamos a entender esa importancia estratégica que tiene y cómo impacta en la empresa. Cómo hay algunas empresas que incluso lo utilizan como una diferencia para lograr el éxito. Y también vamos a analizar un poquito la evolución. Actualmente el mundo de reclutamiento y selección tiene ciertas tendencias, ciertas metas, ¿no? Pero no siempre fue así. Siempre está cambiando, se está dinamizando, está integrando también la tecnología que el mundo actual pues ofrece. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a ver un poquito de este concepto, pero antes yo quiero que ustedes me ayuden comentándome, contándome qué significa para ustedes un buen proceso de reclutamiento y selección. Si ustedes alguna vez han llevado un proceso de reclutamiento y selección o quizá han participado en un proceso de reclutamiento y selección. De toda su experiencia, de su conocimiento previo, cuéntenme, para ustedes, ¿qué significa un buen proceso de reclutamiento y selección? ¿Qué características debe de tener? ¿Cómo debe ser el reclutador, la reclutadora?
¿Qué aspectos tiene que repasar? ¿Qué aspectos tiene que tener? ¿Cuáles son esas características principales que ustedes consideran que un buen proceso de reclutamiento y selección pues debe tener? Cuéntenme por el chat. Por ejemplo, empiezo yo. Para mí, en toda la experiencia que he ido teniendo, pues tiene que ser un proceso transparente y con comunicación constante del reclutador hacia los candidatos. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice por acá nuestro compañero Brian. Nos comenta, aparte del perfil, la disponibilidad de trabajar de manera inmediata, aparte de todos los filtros que se hacen. ¿Ok? Muy bien, entiendo a qué te refieres, Brian, justamente al tema del candidato, ¿no? Que en el proceso de selección se valide muy bien todo el proceso, todos los filtros y la misma disponibilidad de los candidatos. ¿Ok? Buenísimo. Muchas gracias, Brian, por el aporte. Y bueno, también un buen proceso de selección tiene que ser sistemático. Así como nos comenta Brian, tiene que tener ciertas etapas, tiene que tener ciertos filtros, tiene que tener claro justamente los tiempos. No sé si ustedes alguna vez han participado en un proceso de selección y han tenido, ¿no? El primer paso, el contacto, la llamada, y luego el reclutador nunca más los contactó. Nunca más les dijo qué pasó con el proceso, qué pasó con las entrevistas que ustedes habían participado, ¿no? Entonces, ese proceso donde se deja a los candidatos con la angustia, con la incertidumbre, yo al menos creo yo que no es un buen proceso porque justamente no está eh, calibrando, no está gestionando la experiencia del candidato, ¿no? Está más bien incluso pudiendo impactar en la marca empleadora de, pues, la empresa. Y ya vamos a descubrir que esta marca empleadora, que este proceso de atracción, este proceso de reputación, es parte fundamental en las empresas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito de qué significa para nosotros un buen proceso de reclutamiento y selección. Podemos comentar, podemos opinar que un buen proceso de reclutamiento y selección, pues es un proceso sistemático con una serie de etapas definidas, etapas claras que tienen en cuenta la necesidad, ¿no? Del puesto y también tienen en cuenta los perfiles que responden a esa necesidad. ¿Ok? Un proceso de reclutamiento, entonces, necesita tener características validadas, características que van de la mano con la necesidad del puesto, que van de la mano con las competencias que se necesita y además que la persona, el reclutador o la reclutadora que llevan el proceso también tenga características de competencia, también tenga habilidades de comunicación, empatía y asertividad que son relevantes y son importantes para manejar bien ese proceso. Porque al final tú estás interactuando con personas, estás interactuando con expectativas, estás interactuando con personas que justamente tienen un interés genuino por la posición por distintos motivos, motivos desde la recolocación laboral, desde incluso la necesidad de un trabajo, ¿no? Entonces todos alguna vez vamos a ser candidatos, vamos a buscar empleo. Entonces, seamos empáticos, entendamos que estamos gestionando una experiencia, entendamos que justamente somos esa primera impresión que tiene el candidato de la empresa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya un poquito yendo a la teoría, yendo
a la base, ¿no? A las definiciones de los conceptos, pues vamos a definir, vamos a revisar qué cosa es reclutamiento. Actualmente, en 2025, si buscamos un poquito, ¿no? Con la inteligencia artificial, con el chat GPT, etcétera, pues vamos a encontrar que el proceso de reclutamiento se puede definir justamente como la premisa de cubrir vacantes a medida que se presentan. ¿Qué significa esto? Tú, yo, estamos en el área de recursos humanos en específico. En el momento de reclutamiento, se nos acerca un área específica, ejemplo, el equipo de finanzas. Nos dicen, tenemos la necesidad, el requerimiento de encontrar un nuevo analista de finanzas. Tienen esa necesidad. Obviamente necesitan en un tiempo determinado que tú traigas a una persona, a un talento que cumpla con el perfil del puesto y pueda sumar al equipo. Por cada día que va pasando, ese equipo pues va teniendo la desventaja de que está teniendo más trabajo y no tiene a una persona, ¿no? Es como cuando están en el fútbol, están jugando, sacan una tarjeta roja, se va una persona, ya no juegan el total del equipo y solo juegan unos cuantos, ¿no? Unos 10, unos 8, etc. Entonces están teniendo mucho más presión. Tú necesitas ayudar a ese equipo para que pronto puedan volver a tener toda su potencialidad y puedan pues lograr su meta. Entonces siempre van a acercarse a pedirnos que los ayudemos, a pedirnos que justamente completemos esas vacantes, esos requerimientos. Y justamente es una necesidad que identifican y que nosotros en un tiempo determinado vamos a poder ayudar a encontrar ese perfil ideal. Es una necesidad específica. Si se dan cuenta, es en un corto plazo, muy distinto al proceso de atracción del talento. De hecho, acá no está, pero igual, para tener una diferenciación, cuando hablamos de atracción del talento, estamos hablando de ese proceso en que una empresa genera un interés, genera una atracción hacia el público externo. Es una percepción que el público externo tiene sobre una empresa. Eso es atracción del talento. Ejemplo, si yo les digo, imagínense trabajar en Google, imagínense trabajar en Netflix. Muchos de nosotros vamos a tener una percepción positiva de una premisa, una situación, ¿no? De trabajar en alguna de esas empresas que les he mencionado. ¿Y por qué? Porque justamente estas empresas han trabajado mucho con su reputación y con su proceso de atracción, de cómo generan interés al público, ¿no? Pero como se dan cuenta, no es específico. Van trabajando a largo plazo para un gran grupo de personas. En cambio, justamente si estas empresas tienen una necesidad específica, por ejemplo, Netflix está buscando un analista de finanzas aquí en Perú, para su sede de Perú, me invento, pues es específicamente solo para un nicho, que sería en este caso los posibles candidatos que son afines al perfil del analista de finanzas, ¿no? Entonces, va a tener sus diferencias, reclutamiento es específico en un corto plazo y más bien atracción del talento tiene que ver con la percepción y un largo plazo, además que trabaja con otros procesos como comunicación, reputación, percepción. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna duda sobre este concepto de reclutamiento, sobre este proceso de lo que es reclutar? Igual vamos a ver un poquito más profundo en las siguientes sesiones. En esta primera sesión es sobre todo para empaparnos un poquito más y ya tener alguna noción para pues navegar en estas clases que estamos teniendo. ¿Cómo vamos?
¿Alguna duda? ¿Consulta? Vamos bien. También pueden colocar las reacciones. Si por ahí están un poco tímidos con la interacción. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Entonces, vamos bien. Y justamente, hola Fabiola, ¿qué parte no entendiste? Cuéntame. Estamos viendo toda la diferencia entre reclutamiento y atracción. Cuando hablamos de reclutamiento, hablamos de esta premisa de buscar candidatos para una posición en específico por una necesidad específica. Ejemplo, tenemos al equipo de finanzas que renuncia a su analista de finanzas. Entonces, están trabajando con una persona menos. Tienen muchas actividades propias de su equipo y pues necesitan con mucha urgencia a un analista de finanzas que pueda suplir esa posición. ¿A quiénes van a buscar para que justamente les ayuden a encontrar ese reemplazo? Pues a recursos humanos y en específico al equipo de reclutamiento y selección. Y es ahí cuando se activa un proceso y se inicia un proceso de reclutamiento, porque vamos a buscar candidatos que participen en el proceso de selección. Un proceso de selección, un proceso de justamente entrevistas, pruebas psicológicas y demás, pues no se inicia sin candidatos y necesitamos un gran grupo de candidatos, un gran pool de candidatos para que podamos justamente iniciar ya un proceso de selección con filtros específicos. Y en la etapa de reclutamiento, pues buscamos a esos candidatos, incentivamos que participen en nuestro proceso para que podamos tener más opciones al momento de realizar todo el flujo de las entrevistas, pruebas psicológicas y demás que conllevan un proceso de selección. ¿Quedó mejor? ¿Quedó más claro, Fabiola? Creería que sí, por ahí, Fabiola. Me avisas si es que por ahí tienes alguna otra duda puntual y por ahí lo explicamos. Y bueno, por acá justamente he dejado un videito también que es muy importante que lo revisen. Me gusta mucho a mí esta plataforma, quizá ustedes también la conocen, la escuchan. De hecho, es una plataforma que ya lleva muchos años. A nivel global se realizan este tipo de eventos, que son las charlas TED, y justamente trata sobre el reclutamiento en la era digital. Como incluso hoy en día no solamente los reclutadores están buscando en las portales o en los distintos canales, como también van buscando y van revisando la información que nosotros compartimos en nuestras propias redes sociales, ¿no? Entonces, escúchenlo, véanlo cuando tengan tiempo, los dejo ahí, incluso en el enlace, para que también puedan escuchar un poquito, camino al trabajo, por ahí, en algún momento disponible. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito más de reclutamiento, igual, no se preocupen, vamos a verlo con más detalle en las próximas sesiones. Esta sesión es una sesión más introductoria. Vamos a ver justamente que el reclutamiento, con la definición que hemos entendido, que estamos manejando, pues nos dice que es cubrir vacantes a medida que se presentan. Y por lo general tiene esa visión a corto plazo. Existen distintos tipos de reclutamiento. Tenemos un reclutamiento que puede darse dentro de la empresa. Por ejemplo, vamos otra vez con este analista de finanzas. Nos quedamos sin analista de finanzas, pero no obstante, este equipo de finanzas tiene 3 asistentes de finanzas, ¿no? Asistentes que todavía no son analistas,
que más bien reportaban al analista y que posiblemente, ya por la experiencia, por los años, podrían ser perfiles ideales para cubrir la posición. Entonces, el proceso de reclutamiento puede realizarse con estos 3 perfiles de analistas, con estas 3 personas que ocupan la posición de asistente. Discúlpeme. Entonces, justamente estos 3 asistentes pueden participar en el proceso de reclutamiento, en el proceso de selección y incluso alguno puede ser el que resulte el ganador, ¿no? Del proceso. Entonces, allí se activa incluso un proceso de ascenso o de promoción. Allí es cuando hablamos sobre el reclutamiento interno. Y cuando hablamos sobre el reclutamiento externo, pues estamos hablando sobre justamente buscar candidatos externos fuera de la empresa. ¿Por qué buscamos fuera de la empresa? Pues vamos a encontrar que existen ciertas ventajas. Cuando tú solamente reclutas dentro de la empresa, el mismo procedimiento, la misma manera de hacer las cosas se va repitiendo. Y a veces las empresas necesitan nuevos procesos, nuevas perspectivas, nuevas maneras, ¿no? De hacer las cosas. ¿Y dónde encuentras esas nuevas maneras? Pues en candidatos fuera de la empresa, que vienen con otro tipo de conocimiento, con otro tipo de procedimiento. Entonces, tanto reclutamiento interno como reclutamiento externo tienen sus ventajas. Ya vamos a ver más adelante esas ventajas y desventajas a detalle. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues también cuando estamos reclutando, encontramos que podemos utilizar ciertos canales. Canales como LinkedIn, ferias de empleo o universidades. Hay algunos procesos, algunos puestos, algunas necesidades específicas en las empresas que tienen que utilizar un canal específico. Por ejemplo, esta red social de LinkedIn, que seguro muchos de ustedes tienen activa, o si no la tienen, les recomiendo que la activen, que se creen una cuenta, pueden darse cuenta que funciona mucho por el término de networking, ¿no? Esta acción de conectar con personas que pertenecen a distintas empresas y que justamente pueden expresar por ese medio las necesidades o los requerimientos específicos que se van presentando en sus empresas, ¿no? Entonces, mediante LinkedIn, muchas veces se comparte ofertas de empleo y los reclutadores buscamos también a los candidatos, sobre todo de posiciones muy estratégicas, muy específicas, de alto impacto. Las ferias de empleo funcionan muchas veces para un tipo de perfil que suele ser más técnico operativo, más junior, ¿no? Por ejemplo, hay muchas empresas que tienen ferias de empleo estratégicas para sus programas de practicantes. Van a las universidades y realizan o participan en las ferias de empleo de estas universidades. Y así tienen una gran base de candidatos que pueden participar en procesos de programas de prácticas, ¿no? Y bueno, también hay otros canales que justamente involucran a las bolsas laborales. Aquí en nuestro país, una bolsa que es bastante utilizada es Boomerang. Y también tenemos a Computrabajo. Cada uno pues tiene su propio nicho de búsquedas, ¿no? De mercado, de candidatos. Usualmente Boomerang es más para posiciones administrativas, posiciones un poquito más de negocio, y Computrabajo suele ser, igual por ahí hay excepciones, para posiciones más técnicas, más industriales, ¿no? También existen otros canales más específicos de portales de empleo netamente para el nicho de tecnología, ¿no? Existe una bolsa laboral que se denomina o se llama Get On Board,
que justamente es solamente para candidatos que buscan procesos de tecnología, ¿no? Procesos opuestos que tienen que ver con la tecnología. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Al momento del reclutamiento, nosotros estamos también impulsando la cultura de la empresa y la manera de realizar nuestro día a día, la cultura, cómo interactúa la empresa con los empleados. ¿Ok? Entonces, muchas veces lo que yo recomiendo al momento de iniciar tu proceso de reclutamiento es visibilizarlo en todos los aspectos. Uno de ellos, el anuncio de empleo. Este anuncio de empleo es la primera herramienta, la primera visión que el candidato tiene de la empresa y del puesto. Entonces, existen muchas veces anuncios de empleo que son muy aburridos. No sé si ustedes alguna vez cuando les ha tocado buscar empleo han encontrado pues anuncios donde está la información incompleta o la información no se puede visualizar bien o incluso solamente dice necesitamos a un analista de contabilidad, requisitos y nada más. No te dicen de los beneficios, no te dicen de la modalidad y desde allí, si yo les pregunto, ¿no? Imagínense encontrar ese anuncio, ¿no? Que ni siquiera te dicen si vas a tener un contrato, si estás en planilla, si estás con todos los beneficios de ley, pues ya te genera desconfianza y ya no participas, al menos aquí en nuestro país, con toda la inseguridad, a veces nos da un poco de temor compartir nuestros datos personales, que es información muy sensible que está en los CVs, con anuncios de este tipo. Entonces, ayudémonos al momento de hacer nuestro reclutamiento, al momento de hacer nuestros anuncios. Mejoremos esos anuncios, incluyamos información relevante, importante, información como los retos o las funciones de ese puesto, los beneficios y las condiciones que obviamente va, como se dice coloquialmente, jalar el ojo, ¿no? Va a ser que una persona diga, oye, mira, esta empresa no solamente me está pagando los beneficios sociales, también tiene el beneficio de días de cumpleaños libre, que a veces es relevante para algunos de nosotros que nos gusta quizá pasar el día en casa, el día de nuestro cumpleaños con la familia y que no se nos descuente de vacaciones y que sea un beneficio. O quizás la empresa también tiene el beneficio de proporcionar capacitaciones o un bono para que te capacites. Un beneficio que jale el ojo y que obviamente tienes que utilizar para atraer a candidatos. Tú necesitas en este momento realmente encontrar más candidatos, todo lo que puedas, pero que sean candidatos de calidad. Porque imagínense, a veces pasa que te postulan candidatos que no tienen nada que ver con la posición. Alguna vez yo estaba buscando algún proceso de gerencia, ¿no? Gerente corporativo de operaciones. Y me postulaban a veces candidatos que recién estaban terminando la universidad y obviamente no coincidían con los requerimientos que yo había puesto en mi anuncio y obviamente con el puesto, ¿no? Había una experiencia específica, unas herramientas específicas y estos candidatos todavía ni siquiera tenían sus prácticas. Entonces, pues impacta en el mismo reclutador porque vamos a revisar muchos CVs, no solamente estamos revisando unos 5, unos 10 CVs, incluso vamos a revisar unos 50, 100, 200, dependiendo de la magnitud a la empresa donde nosotros estamos prestando pues el servicio donde pertenecemos, ¿no? Mientras empresa más grande, más multinacional, más reconocida, hay más gente que postula, también es bastante la correlación. No siempre, pero usualmente es así. ¿Ok? Entonces, también tratemos de que nuestro anuncio sea directo, sea claro, que sea preciso, que diga lo que estamos buscando sin mucho rodeo, como decimos aquí, ¿no? Sin mucho floro, coloquialmente como se dice, sino más bien que realmente presente el anuncio tal cual es la descripción del puesto. ¿Qué más debe tener nuestro anuncio al momento de reclutar? Pues también tiene que tener las funciones que realizan el día a día.
¿Quién no desea saber cuáles son las responsabilidades de su puesto? ¿No? ¿Quién no desea saber qué es lo que va a hacer? Si es que realmente está preparado para eso. Entonces, también coloquemos eso. Y obviamente, una pequeña introducción al puesto y a la empresa. Ejemplo, he traído este pequeño anuncio que justamente nos está mostrando una estrategia de esta empresa, en este caso BCP, que es un banco aquí bien grande en nuestro país, que justamente utiliza el tema de la cultura, el tema de la innovación, que son parte importante de su propia cultura y, bueno, de sus propios principios, ¿no? Entonces, pues ahí nos comenta un poquito más de lo que hace esta posición, el impacto y demás. Entonces, seamos estratégicos. Hay otras empresas que utilizan otro tipo de herramientas para justamente reclutar y atraer más candidatos, como el uso de historias de empleados, el uso de testimonios, etcétera, etcétera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, un poquito sobre reclutamiento. Igual lo vamos a revisar con más profundidad, no se preocupen en las siguientes sesiones. Y ahora vamos a ver un poquito del proceso de selección, que también es parte importante de nuestro curso que vamos a desarrollar en las siguientes sesiones. ¿Ok? ¿Qué cosa es selección? Ahora volvemos con eso. Vamos a ver nuestro videito, este pequeño video que nos va a mostrar un pequeño fragmento de un proceso de selección de una película que quizá ustedes han visto, y si no la han visto, también les recomiendo que la vean. Es una película muy interesante sobre cómo se afrontan algunas dificultades y sobre cómo se encuentra también trabajo, ¿ok? Vamos a ver en específico esta situación de esta persona, de cómo está participando en un proceso de reclutamiento y selección y cómo también se va adaptando a las distintas etapas que tiene este proceso de selección. ¿Ok? Muy bien, entonces comparto. El año pasado un señor sacó un 96,4% en el examen escrito. No lo eligieron. No es un mero examen de suficiencia, es una herramienta de evaluación que nos sirve para clasificarlos. Vayan a lo seguro, saquen un 100%. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. Perdona. ¿Lo has terminado todo o tenías algo que hacer? Tengo algo que hacer, sí. Pero además lo he terminado todo. Ah, bien. ¿Y tú? Sí. Oye, ¿qué te han parecido los gráficos? Tirados. Ya, a mí lo que más me ha costado ha sido la pregunta teórica de detrás. ¿Tú qué has puesto? ¿Pregunta teórica? Sí, la de detrás. Chris, venga. Hola, Chris. Señor Fromm, ¿qué tal? Bonita camisa. Gracias, señor. ¿Chris? Hola, Jay. Chris, siéntese. Hoy me he dicho, ponte camisa, Chris. Ya que es el último día y todo eso. Gracias, muchas gracias por el detalle. Pero póngasela también mañana, ¿de acuerdo? Porque resulta que mañana será su primer día si quiere trabajar aquí como broker. ¿Le gustaría, Chris? Sí, señor. Bien, nos alegramos mucho. Así que, bienvenido.
Muy bien, buenísimo. Justo hemos visto este pequeño clip. Por acá me dice nuestro compañero Valdivieso qué significa headhunting. Ahorita te explico justamente qué es, pero antes vamos a comentar el clip de esta pequeña muestra de un proceso de reclutamiento y sobre todo selección. ¿Ok? Contexto, si alguno no ha visto la película, esta es justamente el personaje principal es Chris, quien tiene que buscar trabajo, un trabajo que le brinde estabilidad. Él no tiene un trabajo fijo, de hecho va vendiendo artefactos médicos en distintos consultorios, pero lamentablemente no ha tenido una buena racha y pues va pasando una serie de circunstancias y se encuentra una oportunidad de trabajo. En este proceso, para tener el trabajo, pues obviamente tiene varios baches y también tiene que participar en un proceso no solamente teórico de examen físico, de examen de conocimientos, ¿no? Examen de actitud, sino también una serie de entrevistas e incluso también trabajar, ¿no? Captando clientes. Y mientras hace todo eso, también tiene que lidiar con su día a día. Y estas personas se habrán dado cuenta al final del proceso, lo llaman una serie de gerentes y le dicen, ¿sabes qué? Vuelve mañana. Ese día terminaba ya el proceso de elección del broker, pero le dicen, vuelve mañana, que mañana queremos verte con camisa, ¿no? Porque mañana es su primer día de trabajo. Y ustedes habrán visto justamente cómo se emociona esta persona. Y es parte de lo que nosotros muchas veces vamos a sentir al momento de brindar esa buena noticia. Esa noticia de que has quedado seleccionado para la posición. Hay muchas personas que para ellos es muy significativo el trabajo, es muy significativo justamente ser escogidos luego de un buen proceso de selección. Entonces, por eso es importante que nosotros seamos empáticos y que también tengamos un proceso fluido al momento de seleccionar. ¿Y qué es seleccionar? Seleccionar significa identificar al candidato más adecuado mediante una serie de herramientas, procesos como entrevistas, pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento, dinámicas grupales, ¿no? Dinámicas role-playing, etcétera, etcétera. Este proceso va a ser pues adaptado a la necesidad y también al contexto de cada empresa. No es lo mismo tener un proceso de selección para un equipo grande, un equipo de una empresa multinacional, que para un equipo de una empresa un poco más pequeña con ciertas especificaciones, ¿no? Requeridas. Lo mismo en el tema del rubro. No es lo mismo reclutar perfiles industriales que perfiles que tienen que ver más con tecnología. Siempre va a tener una serie de características propias según el tipo y el contexto. ¿Ok? Muy bien. Y justo, qué bueno que nuestro compañero Valdivieso nos hizo la acotación. Justamente una herramienta para el proceso de selección es también el headhunting. Este headhunting es al momento de buscar candidatos. A veces, en nuestro proceso de reclutamiento, aquí puede pasar que hemos hecho un buen anuncio, hemos difundido por los portales, por las universidades, por todo medio, pero no vienen candidatos. Postulan solamente 5 o 6 candidatos, o si postulan, son candidatos que no se alinean con el perfil. Y cuando tenemos ese momento, nos toca salir a buscar candidatos. Y eso lo hacemos muchas veces mediante un hunt, que significa justamente en inglés cazar, ¿no? Mediante una caza de candidatos. Y cuando hablamos de headhunting, estamos hablando de cazar cabezas, cazar ya posiciones
de C-level, ¿no? Posiciones altas ejecutivas. Algunas veces nos va a tocar, por términos de confidencialidad, buscar quizá a un gerente, a un director, a un vicepresidente, etcétera, etcétera. Y usualmente esas posiciones son más confidenciales. A la empresa no le beneficia que la competencia se entere de que están buscando a un nuevo director de finanzas o a un nuevo chief office, ¿no? A un nuevo director de operaciones, porque puede, pues, aprovechar ese momento, sabe que no tiene esta cabeza que es estratégica y pues puede por ahí aprovechar y tener mejores resultados. Entonces, usualmente se hacen estas búsquedas de una manera más discreta mediante un headhunt. Eso significa, ¿no? Cazar de manera proactiva candidatos estratégicos para una posición. Usualmente se hace mediante LinkedIn. Ya vamos a ver más adelante cómo usamos el LinkedIn para todo el proceso de reclutamiento. Me parece que es la siguiente sesión, así que no me adelanto para que tengamos ese espacio bien aprovechado. Pero ya por ahí lo definimos y si tienen alguna duda, pues también lo revisamos ahí. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, ya volviendo un poquito del proceso de selección y el proceso de reclutamiento, se habrán dado cuenta que son procesos súper importantes para una empresa. Una empresa no puede funcionar hasta el momento sin talento, ¿no? No puede funcionar sin personas que justamente puedan activar los distintos procesos, las distintas dinámicas de la empresa. Entonces, necesitamos tener un talento objetivo, un talento capaz, de calidad, para que nuestra empresa llegue al éxito. Por eso tenemos que tener una serie de características en nuestro proceso de selección y de reclutamiento. Lo que yo les iba diciendo, tiene que ser planificado. Si yo voy a reclutar, tengo que pensar, esta posición es una posición que puede seleccionarse, que puede activarse utilizando reclutamiento o talento interno de la compañía, de la empresa, o necesitamos también por estrategia activar un proceso de reclutamiento y selección extra, ¿no? ¿Qué es más beneficioso? Usualmente se pregunta, ¿no?, al mismo jefe, al mismo líder que ha activado este requerimiento y por ahí se planifica en conjunto. ¿Cómo se realiza? A veces se tiene alguna reunión, se denomina esta reunión de levantamiento de perfil. Y es allí cuando tú como reclutador, pues, le vas haciendo preguntas relevantes del puesto. Algunos reclutadores incluso dicen, ¿sabes qué? Me ha quedado duda. ¿Tienes a alguien que actualmente está ocupando esa posición? Y por ahí el líder que dice, sí, tengo a una persona que está ocupando la posición. Ok, voy a ir también con esa persona y le voy a entrevistar, le voy a preguntar. Y así tengo también información de primera mano. Y de esa manera, pues, tiene más noción de lo que se está buscando. Mientras nosotros, las personas que estamos encargadas de reclutamiento y selección, tenemos más noción, sabemos qué buscar, pues va a ser más sencillo seleccionar, ¿no? Y encontrarla. ¿Qué más? Es importante, y esto sobre todo en los últimos años, se ha puesto y ha tenido bastante relevancia sobre la diversidad. En algunos sectores, en algunas industrias, pasaba mucho que existían perfiles o existían puestos con un solo punto de vista, ¿no? Con una sola perspectiva. Y más adelante, ¿no?, nos dimos cuenta, se dieron cuenta que se necesitaba tener distintas perspectivas más diversas. Por lo tanto, actualmente se utilizan algunas estrategias de inclusión, de diversidad, para atraer candidatos cualificados, utilizando canales más adecuados y también destacando la propia marca de la empresa, la marca empleadora, ¿no? Por ejemplo, existía bastante tema antes en que no había muchas mujeres en el mundo de tecnología.
Entonces, algunas empresas realizaron iniciativas específicas para atraer solamente mujeres en esa convocatoria o en ese proceso de selección, ¿no? Para impulsar más mujeres en ese campo. Lo mismo en la minería. También he visto yo varias iniciativas de empresas grandes que tienen y que impulsan año a año ese campo para que se tenga también la perspectiva de las mujeres en ese ámbito. ¿Ok? ¿Qué más? Un proceso de reclutamiento y selección basándose en evidencia. Implementar herramientas y técnicas que permiten evaluar los candidatos de manera objetiva y consistente, como entrevistas por competencias, pruebas técnicas o simulaciones. Muchas empresas están tomando esto también como una práctica, una buena práctica. Sobre todo porque de manera objetiva pueden determinar si sus candidatos están cumpliendo con los requerimientos y esto lo utilizan y también se basan en la experiencia pasada para predecir el comportamiento futuro. Y esto mediante las entrevistas, los retos técnicos y también algún caso, alguna resolución o alguna simulación de caso. Entonces, también un buen proceso de reclutamiento y selección. Hoy en día utiliza mucho la evaluación basada en evidencias, ¿ok? En la experiencia, en hechos concretos. Utilizan preguntas como, cuéntame una experiencia donde tuviste que solucionar un problema en el trabajo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? ¿No? Entonces el candidato se ve obligado a comentar alguna experiencia si realmente lo ha tenido, ¿no? Entonces es más difícil por ahí inventarse cosas o mentir cuando uno está pues pasando entrevista. Además que existen indicadores para encontrar, ¿no? Si alguna persona por ahí está exagerando o tú también puedes hacer algunas repreguntas y con eso puedes identificar si es cierto lo que te comenta o si por ahí pues no ha tenido esa experiencia que es requerida. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Un buen proceso de reclutamiento necesita una comunicación transparente. Necesitamos nosotros, los reclutadores, garantizar una experiencia positiva para los candidatos mediante una buena comunicación desde el inicio hasta el final. Contarle, ¿sabes qué? Esto estás, ¿no? En este estatus, en esta etapa te encuentras. ¿Sabes qué? Por el momento estamos prescindiendo de tu candidatura debido a esto, ¿no? Brindar feedback, brindar información. A todos nos gusta que nos actualicen, que nos digan qué está pasando. Nos genera ansiedad no saber, ¿no? Entonces, seamos transparentes y comunicativos, empáticos con la otra persona. Un buen proceso tiene que ser ágil y eficiente. A veces decimos, ¿sabes qué? Voy a enviar candidatos, pero muchas veces hay candidatos que no están cumpliendo los criterios. Y eso, pues, no es ser eficiente. Estás enviando candidatos que al final sabes que no van a pasar el proceso y pues no estás cubriendo y no estás realizando bien el proceso de reclutamiento y selección. Entonces, también seamos pues eficaces, ágiles, pero pues enviando candidatos de calidad y utilizando tecnología, métricas, estrategias para optimizar todo esto. ¿Qué más? Onboarding estratégico. ¿Qué es el onboarding? El onboarding es ese periodo cuando una persona que ya llegó a ser elegida, contratada para una posición, ingresa a la empresa. Entonces, está teniendo todos estos días, toda esta transición del día a día, ¿no? Toda esta transición de, ¿sabes qué? Tienes que aprender esto, tienes que entender estos procesos, etcétera, etcétera. Usualmente, hay algunos
reclutadores, algunas áreas, algunos equipos de selección y de reclutamiento que se olvidan del candidato. Ingresó y ya, no lo acompañan más. Yo he visto que existen muchas empresas que en cambio tienen un enfoque distinto, ¿no? ¿Sabes qué? Este reclutador, este equipo de reclutamiento y selección, como ya conoce al candidato, lo ha acompañado en todo este viaje de reclutamiento y selección, también lo puede acompañar en este proceso de onboarding, en este proceso de incorporación. También le puede enseñar aquellos rituales, aquellas normas, aquellos procesos que una empresa siempre tiene. Y poco a poco, este nuevo ingreso pues se va incorporando y puede ir soltando un poquito al equipo de reclutamiento y pues adaptándose a su nuevo equipo que lo está recibiendo, ¿no? Entonces, ¿eso qué asegura y en qué ayuda al equipo de reclutamiento y selección? Como ya van a saber, como ya vamos a encontrar más adelante, nosotros como equipo también somos evaluados, también tenemos indicadores, tenemos métricas, tenemos metas. Entonces, nos ayuda a que la experiencia del candidato sea satisfactoria y a que esas métricas de nuestro trabajo también sean satisfactorias. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna duda sobre estas características de un buen proceso de reclutamiento y selección? ¿Todo ok? Buenísimo. Muy bien. ¿Alguna otra característica que ustedes crean importante que debe tener un buen proceso? Ok, creo que hemos abarcado, creo que bastantes características, ya de manera directa o indirecta, así que buenísimo por ese lado. Sí, sí, no te preocupes, Brian. Sí, todo el material se encuentra en la plataforma del equipo de ITEC. Allí ustedes también pueden escucharlo, pueden entenderlo, ¿no? Pueden repasarlo y también tenerlo a la mano para también la evaluación, que como saben, se tiene también un proceso de evaluación a mitad del curso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, y ya a nivel de importancia estratégica, actualmente en el mundo de reclutamiento y selección, hemos visto que muchas empresas tienen su diferencia por el talento que tienen. Hay empresas que han llegado al éxito porque justamente han tenido personas talentosos, talentosas. Entonces, ya con eso podemos decir, darnos cuenta, sustentar que el talento humano es vital y hace la diferencia para el éxito en una empresa o en otra, ¿no? Imagínense una empresa que solamente está reclutando a las personas que cumplen con lo mínimo, que no se tiene un proceso de reclutamiento y selección bien detallado, bien fundamentado, con los debidos procesos. Obviamente puede tener más la tendencia al error. Yo me acuerdo, hace unos meses, me parece, ya 2 meses creo, aquí en Perú tuvimos un caso del tema justamente de una empresa, de una química farmacéutica, quizás deben recordar, que tenía todo el tema con ¿cómo se llama esto? Que se conecta a las personas. Uy, se me fue la palabra. El tema es que producían justamente el suero fisiológico, ya me acordé, producían el suero fisiológico, ¿no? Y en toda su planta, en todo su proceso de reclutamiento y selección, pues solamente, por lo que leí un poco en las noticias, promovían a las personas que estaban disponibles. No había un proceso de validación de competencias, ni de los jefes, ni de los supervisores,
Y obviamente, ¿en qué culminó? Que cuando hubo un problema, esta persona que no estaba adaptada, que no estaba con todas las competencias requeridas, pues cometió el error y mandó al mercado un producto que tuvo serias consecuencias, ¿no? Este suero fisiológico tenía que tener una serie de parámetros en cuanto a la salinidad, y este suero, pues había uno de ellos, un lote me parece, que estaba con demasiado, ¿no? Estaba alto en sodio, y eso obviamente, si te conectan directamente eso, ¿no? Obviamente genera una serie de consecuencias a nivel orgánico totales, ¿no? Entonces causó incluso muertes, causó varios incidentes muy tristes aquí. Entonces imagínense, ¿no? Si tenemos personas, si desde los jefes no tenemos personas que se han seleccionado, que se ha asegurado a que sean buenos elementos que realmente estén teniendo la capacidad técnica de competencias para resolver problemas, para también asumir errores, ¿no? Qué importante es que a estos talentos, a estas personas les hubieran enseñado, ¿sabes qué? Si te equivocas, reconoces y pues se vuelve a realizar el proceso, el lote o los lotes fallidos no salen y no te preocupes, nosotros pues activamos los mecanismos, pero no se les enseñó, ¿no? Lamentablemente, había demasiado, seguramente, estoy suponiendo, una cultura de miedo al error, ¿no? Seguramente se castigaba demasiado cuando te equivocabas, y pues estas personas que todavía no tenían todas las competencias requeridas para ese puesto que ocupaban, pues optaron por no decir nada, y obviamente tuvimos productos fallados que dañaron la salud de personas que iban por una simple atención de gripe, una simple atención quirúrgica, ¿no? Que terminó en una fatalidad. Entonces, imagínense y dimensionen qué importante es para una empresa que su talento sea capaz, que su talento tenga las habilidades técnicas y las competencias blandas bien alineadas al puesto. ¿Y de quién es, pues, esa responsabilidad de elegir un talento capaz? De nosotros, de recursos humanos, de reclutamiento y selección. Si la empresa que ustedes alguna vez van a pertenecer o pertenecen no está brindando la atención debida a este proceso, pues ahí ya tenemos una red flag, y evaluemos un poquito si estamos bien en esta empresa, o mejor por ahí buscamos una empresa que realmente tenga una mirada bien centrada en el talento y en las personas, que yo creo es lo que hace diferente el éxito en una empresa en comparación con otra, ¿no? Entonces, todo esto va a tener un impacto, obviamente, en la productividad, en la cultura, también en el costo de una mala contratación. Si tú contratas a una persona ineficiente, pues la van a despedir, ¿no? En las empresas transparentes y con procesos justos. La van a despedir por bajo rendimiento, y de nuevo tienes que buscar un nuevo talento. Es más tiempo invertido, el equipo tiene más presión porque no tiene a la persona que está requiriendo, y por lo tanto también están teniendo pues una brecha y una producción más limitada de sus objetivos. Entonces, implica también una serie de costos, tanto tiempo, tanto económicos, tanto incluso al momento de la experticia que nosotros tenemos, ¿no? Imagínense estar gestionando un mismo proceso por meses, 5, 6 meses, ¿no? Y nunca cerrar. O si cierras, existe rotación. Entonces, siempre tengamos, ¿no?, en cuenta lo que estamos buscando, y al mismo tiempo cómo estamos nosotros gestionando nuestro proceso de reclutamiento, nuestro proceso de selección. ¿Ok? Un buen proceso, contratar a una persona que se adapte bien al rol y al equipo. Un mal proceso, una contratación incorrecta que va a impactar en el equipo y va a aumentar la rotación. ¿Ok?
Muy bien, entonces ya vimos un poquito sobre esta importancia estratégica que se tiene actualmente y sobre todo también cómo nosotros cumplimos un papel importante. Nosotros no solamente revisamos CVs, a veces cuando yo les digo a nuevas personas o personas que voy conociendo, ¿no? Me preguntan a qué me dedico, yo les puedo decir recursos humanos o también les puedo decir soy reclutadora, ¿no? Si les digo sí, yo hago y vigilo, realizo todo el proceso de reclutamiento y selección en una empresa. Ah, tú solamente revisas CVs. No, no es solamente revisar CVs, es justamente gestionar una experiencia de todo el proceso de selección y validar que realmente el candidato, la persona, pues se adapte realmente al puesto y sea ideal a las necesidades de ese puesto. Entonces, requiere una toma de decisiones estratégica, requiere una validación que tenemos que hacer con toda la responsabilidad, porque estamos, pues, nosotros apostando por un grupo de candidatos que van a ir pasando los distintos filtros que nosotros vamos a ir, pues, gestionando. Entonces, seamos responsables al momento también de reclutar, ¿ok? Que tiene un alto impacto. Puede tener también serias consecuencias si no lo hacemos bien, ¿ok? Muy bien. Y bueno, por ahí me pueden comentar, ¿no? Docente, licenciada. Y siempre fue el reclutamiento así, siempre se tenían procesos, siempre se tenían pasos, siempre se tenían que hacer anuncios atractivos. Pues no siempre. De hecho, existe una evolución del reclutamiento y del proceso de selección. El proceso en sí del mundo de la psicología del trabajo se hizo más consciente a partir de las revoluciones industriales, ¿no? Cuando aparecen las primeras industrias en 1900, 1910, 1920, en las guerras mundiales, cuando se empieza a producir masivamente distintos artículos para las mismas guerras, que cambian mucho la perspectiva de la sociedad, pues se empieza también a plantear una serie de cuestiones relacionadas al trabajo, ¿no? Y pues más adelante, ya sobre todo a partir de 1960, 70, se empieza a buscar un proceso que sea flexible, que sea también humano y que también pues impacte en los objetivos y en el cumplimiento de estos de las empresas, ¿no? Entonces empieza sobre todo mucha tendencia de tener equipos específicos de reclutamiento y de selección. Y se usaba bastante lo que son los canales más tradicionales, como las publicaciones en periódicos o bolsas de empleo físico, ¿no? Antes, incluso aquí en Lima, existían a veces algunas oficinas de empleo y tú asistías y ahí te decían, ¿sabes qué? Yo tengo a esta empresa que me está buscando un asesor telefónico. Entonces te brindaban toda la descripción y esta empresa tipo consultora física te servía de nexo para que tú puedas iniciar este proceso. Se ha ido pues muchas veces bajando este contenido tradicional, de hecho incluso a veces nos da un poquito de temor encontrar un anuncio, al menos aquí en Lima, porque puede también tratarse de alguna estafa o de algún tema particular, ¿no? Y más lo que se utiliza actualmente son las redes sociales, bastante he visto que se ha vuelto una práctica habitual, sobre todo para posiciones técnicas, para posiciones operativas, el uso del TikTok. Ustedes pueden buscar, ¿no? Utilizan hashtag trabajos Perú, hashtag trabajos Ecuador y les van a salir una serie de TikTokers o plataformas e incluso empresas que también utilizan estos hashtags para difundir las vacantes de sus procesos. Y de esa manera tiene un impacto más rápido y más visual para que puedan pues tener candidatos. También están reclutando, pero pues lo hacen de manera más digital, ¿no? Que es muy ajustado a la propia necesidad, al propio uso y a las propias características de nuestra sociedad actual, ¿no? También el uso de la plataforma de LinkedIn.
o la plataforma, esta red social que justamente nos permite hacer conexiones con personas que solamente difunden por ese medio. Entonces, también, ¿qué más? Actualmente se tiene incluso algunos software de ayuda para el reclutador. Este tipo de software se denomina ATS, es justamente información o es un programa que compara los requerimientos, tiene un algoritmo, discúlpenme, que compara los requerimientos, las palabras clave del proceso que el mismo reclutador ha programado, ha indicado con los CVs de los candidatos. Entonces, en esta comparativa va estableciendo y va seleccionando los CVs que cumplen un porcentaje mínimo. Y eso es lo que le llega al reclutador y tiene pues un filtro más avanzado y tiene candidatos más estratégicos y al mismo tiempo que tienen más relación con el puesto. Así, pues, deja de perder tiempo en quizá encontrar CVs que no tienen relación con el puesto buscado, ¿no? Eso es un poquito también de esta evolución actual. Seguramente que en los siguientes años todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos utilizando va a quedar desfasado y vamos a tener más herramientas con el uso y con el nacimiento de la inteligencia artificial. También ya se están viendo algunos cambios, algunas soluciones para ciertos problemas, ciertas incidencias que también tiene en el día a día, ¿no? El proceso de reclutamiento y selección. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Bueno, lo que les decía, justamente también el rol del mismo reclutador ha cambiado. Antes solamente se tenía quizá la gestión del CV y ya, ¿no? Pero actualmente tenemos un rol mucho más de justamente consultor, de cómo también ayudamos a la toma de decisiones, a tener ese juicio crítico al momento de encontrar el candidato ideal. Somos un socio estratégico del negocio. Nosotros necesitamos que se nos considere, que se nos visibilice, ya que somos quienes encontramos a las personas que hacen que el equipo, que la empresa funcione. Y actualmente también utilizamos ciertas herramientas tecnológicas, como les decía, ¿no? Software ATS, incluso pruebas online. ¿Ok? Muy bien. ¿Lo deseas agrandar, Brian? A ver, creo que también puedes agrandarlo cambiando tu vista para que tú puedas leerlo mejor, cambiando la vista del mí. Si no, también lo agrando. A ver, déjame ver aquí. Allí se ve más grande, creo. Muy bien. Y bueno, lo malo es que voy a tener que salir para verlos otra vez, pero nada, ahorita los vuelvo a ver. Y bueno, ya con toda esa noción, yo he traído un casito pequeño, un caso práctico, que es del nuevo coordinador de proyectos. Este caso es una simulación de cómo podemos nosotros mismos reclutar al momento de tener una búsqueda que se nos encomienda. Es la empresa Innova Proyectos que está buscando a una persona, un coordinador de proyectos, para que sea el líder de equipos en la ejecución de proyectos de tecnología, ¿ok? Proyectos de tecnología. El puesto requiere habilidades como liderazgo, comunicación, organización y resolución de problemas. Requisitos: experiencia mínima de 3 años en gestión de proyectos y conocimiento básico de metodologías ágiles, ¿ok? Esos son los requisitos y habilidades. Tómenlo en cuenta porque a continuación ustedes van a elegir a partir de toda esta noción, de toda la experiencia que tienen y también de lo que hemos escuchado en la clase hoy, que han estado muy atentos, van a elegir al candidato que consideren más adecuado para el puesto, ¿ok? Para este puesto. ¿Qué habilidades o experiencia
ustedes están considerando, ya me pueden contar. También solamente en el chat me pueden indicar cuál de estos 3 candidatos es el que consideran más adecuado. Tenemos candidato 1, que es Juan. Este candidato tiene 5 años como líder de equipos en una empresa de construcción. Tiene las fortalezas de experto en resoluciones de conflictos, alta capacidad de organización, conocimiento técnico, manejo básico de metodologías ágiles. Debilidades: poca experiencia en tecnología y software de gestión. Candidata 2, María Gómez, 3 años como analista de proyectos en una empresa de tecnología, fortalezas, conocimiento avanzado en metodologías ágiles, excelente comunicación y habilidades interpersonales. Conocimiento técnico, certificación en la gestión de proyectos PMP. Debilidades: poca experiencia liderando equipos de manera directa. Y por último, Luis Ortega, que tiene 4 años como coordinador de proyectos en una ONG y tiene la fortaleza de alta capacidad de liderazgo, motivación de equipos, experiencia en manejo de presupuestos y planificación estratégica. Debilidades: sin certificación en metodologías ágiles. Entonces, piensen ustedes a partir de la misma necesidad, ¿no?, de lo que nos están comentando del contexto de la empresa, que también es relevante, y de los requisitos que nos están pidiendo, ¿cuál es para ustedes o cuál es el candidato que ustedes recomiendan sea, pues, el nuevo coordinador de proyectos? Cuéntenme en comentarios cuál puede ser. Lo dejo ahí un ratito y luego salgo para ver sus comentarios. A ver, voy. Y salí demasiado. A ver. José nos ha levantado la mano. No sé, José, si puedas activar tu micro. Hola, Milagros, buenas noches. Yo me inclinaría por el postulante número 3 debido a su capacidad de liderazgo y motivación en los equipos, aunque no tenga certificación comprobada en un tema, pero sí cumple el resto de requisitos, tiene mayor capacidad de organización y sobre todo el trabajo del liderazgo le va a permitir trabajar más directamente con los equipos, ventajas que no cuento, a mi opinión, con el resto de los participantes. Buenísimo, muy bien, bien fundamentado, muy bien justamente tu opinión. De hecho, el candidato 2 y el candidato 3 son candidatos y son opciones muy, muy confiables que podemos recomendar a nuestro cliente interno o en este caso al líder. Muchísimas gracias, José Antonio. Vamos a ver si tenemos otras opiniones por acá. Marielos Alegría nos dice candidato 2, María Gómez. También, como yo decía, ¿no? Candidato 2 también tiene un potencial. Aquí depende mucho del enfoque que deseamos dar. A veces vamos a tener clientes o líderes internos que nos dicen, ¿sabes qué? Yo deseo a una persona que netamente venga del mundo de tecnología. Está bien, no tiene la experiencia viendo equipos, pero tiene el potencial. Voy a apostar por la candidata 2. Entonces, puede ser válido. Tiene conocimiento en metodologías ágiles, tiene conocimiento también en todo el proceso de coordinación de proyectos, ¿no? Entonces, aquí ya es un poquito más confiar en ese potencial. Igual, aquí hemos visto solamente descripciones. Al momento de nuestro proceso de reclutamiento y selección, nosotros vamos a también tener otras herramientas como las entrevistas y las pruebas psicológicas que van a ser fundamento y que nos van a ayudar a tomar pues decisiones más fundamentadas, ¿no? Igual, como yo les decía, ambas opciones son válidas y depende bastante del enfoque. Vamos con las siguientes que nos están contando por acá. Por acá Valdivieso, nuestro compañero Valdivieso nos dice el candidato 1. Ok, a ver, vamos con Sandoval, candidato 2. Vania, candidato 2.
¿ok? Bueno, candidata 2. Valencia Sandoval nos dice, pero el candidato 1 puede sorprender con su potencial, puede aprender de manera rápida y eficaz. Puede ser. El tema con el candidato 1, y acá ya depende también de cómo sea este candidato, por eso les digo, ¿no? Necesitamos también información de las entrevistas, de las pruebas psicológicas. Es que este candidato ya tiene 5 años siendo líder. Probablemente ya esté muy cuajado, ¿no? Como se dice coloquialmente, en este proceso, ¿no? Entonces su motivación probablemente sea la búsqueda de una jefatura, de una gerencia. Entonces, este puesto puede resultarle un poquito, ¿no? Para, sobre todo, tener un trabajo por el momento hasta que se encuentre algo mejor. Como les digo, es una posibilidad. Igual, quizá me equivoque y quizá, si vamos al tema de las entrevistas, al tema de las pruebas psicológicas, podemos encontrar que es todo lo contrario, que más bien es una persona que, como ya tiene toda la experiencia, está motivada por la posición, por el mismo grupo empresarial, por los retos de la misma posición en específico, ¿no? Entonces, aquí, a nivel descriptivo, solamente con esta información, lo que a mí me echaría para atrás del candidato 1 es que ya tiene un buen tiempo en esta posición y que por ahí su motivación quizá no sea tan alta por una posición del mismo seniority, ¿no? Pero igual podemos, si tenemos información de las otras etapas del proceso, pues por ahí puedo cambiar de opinión. ¿Qué más? Nos dice por acá que el candidato 1 también es excelente por sus años de experiencia. Claro, por sus años de experiencia, tiene un manejo básico de metodologías ágiles, igual para revisar, y ha estado en una empresa de construcción. Por ahí el tema de la empresa de tecnología, ¿no? También el rubro. Quizá por ahí nuestro candidato Juan va a llegar a un nuevo contexto que va a requerir y va a tener muchos desafíos, ¿no? Entonces también es eso, considerar si se va a adaptar rápido a una empresa de tecnología que es muy distinta a una empresa de construcción, ¿no? Como les digo, va a depender, y acá a nivel descriptivo necesitamos pues también información de las pruebas psicológicas y las entrevistas que nos dan más información, nos dan más luces. Por eso siempre les digo, no solamente nos dejemos llevar por el CV, sino también por todo el proceso que nosotros venimos realizando. Y a partir de eso, pues presentamos recomendaciones para que ese líder tome la mejor decisión según la necesidad que tenga. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos ahora con nuestros últimos slides, un poquito para cerrar nuestra introducción. Tenemos a una empresa que ha contratado a un gerente sin verificar si sus valores coincidían con los de la empresa. En 6 meses renunció, dejando al equipo desmotivado y con proyectos sin completar. ¿Qué pudo haberse hecho diferente? Lo que les decía, la validación también de las competencias, la motivación y el compromiso. Esas son preguntas relevantes. Aunque no lo crean, siempre necesitamos conocer bien el plan de vida, el plan de objetivos que tiene nuestro candidato. Revisar si realmente tiene un genuino interés en el puesto y en la posición. Porque si no, nos puede sorprender como este gerente y puede renunciar. Y nos genera una rotación, nos genera más trabajo, más tiempo y más costo. ¿Ok? Entonces, siempre también revisen, cuando estén realizando todo su proceso de reclutamiento y selección, la motivación y el compromiso. ¿Cómo se ve eso también? En la misma hoja de vida, en el mismo CV, ustedes pueden ver la experiencia y el tiempo que ha estado la persona en un puesto de trabajo, ¿no? A veces hay muchas personas que van cambiando, están solamente meses, 3 meses, van cambiando, 2 meses y no tienen una estabilidad fija. Entonces, eso también puede ser una red flag, como se dice coloquialmente, ¿no? Entonces, también cuidemos eso al momento de reclutar. ¿Ok? Muy bien. Lo que les decía,
actualmente, tendencias actuales, diversidad e inclusión, uso de inteligencia artificial y también la marca empleadora. Es muy importante que nosotros conozcamos estos términos, conozcamos estos procesos, porque en algún momento vamos a tener que utilizarlo, ¿no? Por la misma necesidad, por la misma actualización del mercado. Y además que también nos hace más atractivos profesionalmente al momento de aplicar para nuevas oportunidades laborales. ¿Ok? Por acá les he traído justo estas tendencias, lo que les decía, el uso de la marca empleadora combinado con el uso de las nuevas plataformas o redes sociales como lo es esta plataforma masiva de TikTok, como muestran en este banco un poquito de lo que es trabajar su día a día en el frente, ¿no? Del banco, lo que hacen, los beneficios y cómo de esa manera pueden también tener un call to action sobre cómo aplicar a la posición o trabajar en esa empresa, ¿no? Tú también puedes unirte a nuestro equipo. Por ahí creo que estamos con el micro. Ya, creo que ya quedó por ahí. Bueno, y por acá vemos otras empresas que también muestran testimonios vivos de desarrollo, cómo esta persona inició hace 6 años como un practicante y ha crecido hasta que ya tiene una posición de liderazgo, ¿no? Por acá también esta persona que ingresó como practicante y actualmente ya es una jefa, ¿no? Entonces, veamos estas prácticas y estas tendencias. Y todo esto es una respuesta activa a desafíos como la competencia por talento calificado, adaptación a nuevas expectativas laborales, la diversidad, la equidad, la inclusión, la transformación digital, cómo ha cambiado el mundo a partir de la pandemia, de todo lo que se incorporó, cómo hay empresas que actualmente trabajan netamente de manera remota. ¿Cómo gestionas esos procesos de reclutamiento y selección? ¿Cómo acercas ese proceso, no? Y cómo también puedes tú reducir los tiempos de contratación y cómo puedes competir por la demanda del talento, no solamente a nivel nacional, sino también ya de manera global, que muchas veces también se tiene, ¿no? Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos puntos en las distintas sesiones que vamos a ir teniendo en estas semanitas. Y ahora, justamente, ya para concluir un poquito, actualmente, el día de hoy, en esta primera sesión, hemos tenido esta primera visión sobre lo que es el proceso de reclutamiento, el proceso de selección, cómo se convierten en procesos estratégicos, cómo es base fundamental para que una empresa funcione, cómo nosotros tenemos que otorgar ese valor diferencial, la responsabilidad que tenemos con las personas, las que postulan a la posición, así como con los líderes que toman las decisiones y que nos requieren, ¿no? Que nos brindan esa confianza para cubrir una necesidad específica, ¿ok? La evolución tecnológica está transformando la forma en que encontramos y elegimos talento. Esa es una reflexión y es una premisa que está pasando, que la vivimos y que nosotros como consultores de selección tenemos que también adaptarnos, buscar más conocimiento, buscar nuevas maneras de realmente impactar y reclutar de manera eficaz y rápida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ya para culminar, por favor, en el chat, ingresen alguna palabra, algún concepto que se llevan de esta primera clase. ¿Ok? ¿Qué aprendieron hoy? ¿Alguna palabra nueva? ¿Algún concepto nuevo? Lo pueden ingresar en nuestro chat de la sesión. Por ahí, algún concepto que han descubierto, han aprendido. Quizá por ahí alguna nueva manera
pueden ir ingresando lo que hemos aprendido hoy. Y bueno, mientras van a ir ingresando, yo coloco un poquito la recapitulación de hoy. Hoy hemos visto los conceptos clave de reclutamiento y selección, su diferencia, incluso también tocamos un poquito el concepto de atracción del talento. Vimos también esa importancia estratégica que tiene, cómo puede repercutir e impactar también en la toma de decisiones de una empresa, en el éxito de la empresa. Vimos cómo se han ido transformando, cómo ha evolucionado el mundo de reclutamiento y selección con el paso de los años, cómo actualmente existen tendencias que van cambiando y que impactan también en nuestro rol y en la importancia en las empresas de este proceso, ¿no? Entonces, en la siguiente clase vamos a aprender un poquito más sobre qué conocimiento tenemos y debemos, pues, nosotros analizar al momento de iniciar el proceso de búsqueda, iniciar el proceso de reclutamiento. Vamos a encontrar por ahí una herramienta que nos sirve, que se llama descriptivo de puesto, que utilizamos en el levantamiento de perfil. Los invito a la siguiente clase el día, si no me equivoco, jueves, ¿sí? El día jueves, y en el mismo horario, a las 6 de la tarde, nos conectamos e iniciamos con esta segunda sesión que también va a estar llena de aprendizajes, y por ahí vamos a ir comentando las distintas opiniones que tengamos, opiniones, experiencias, casos, ¿ok? Entonces, muchísimas gracias por su atención, que tengan una excelente noche y nos vemos el día jueves.